Vamos a evaluar ahora la distribución de velocidades en tuberías de sección circular. Recordemos que los patrones de flujo que ya habíamos visto anteriormente estaban en lo que denominábamos un flujo laminar y un flujo turbulento. Para el caso de flujo laminar, vamos a tomar dentro de tuberías circulares, entonces podemos determinar la medida unitaria del radio, un flujo laminar estacionario totalmente desarrollado. Podríamos decir que la distribución de velocidades y la velocidad media están regidas por las ecuaciones que se presentan aquí. Para el caso de la velocidad es igual a 1 menos r sobre r al cuadrado, tomando como r minúscula, recordemos el radio de nuestro interés, la dimensión que necesitamos conocer, y r mayúscula como el radio de la sección circular que estamos considerando de la tubería. Mientras que la velocidad media es un medio de la velocidad máxima, para Reynolds inferiores a 2100, es decir, flujo laminar. Por otro lado, la caída de presión y la velocidad de flujo másico tienen una relación lineal, establecida por esta relación que es 8 por la mu, la viscosidad, por L, la longitud desarrollada ya en la tubería, dividido pi por la densidad por el radio del tubo a la cuarta. También, como lo denota acá, es para reinos laminares o inferiores a 2100. En el caso de flujo turbulento, ya cambia considerablemente este valor, dado que, como ya lo hemos establecido en otras partes de la materia, el flujo turbulento es muy difícil de predecir la velocidad. Podríamos decir que hay una gran familia o distribución de velocidades, incluso velocidades inversas, debido a la aparición de remolinos. Entonces uno debe analizar o tener en cuenta en las ecuaciones como un promedio de esas velocidades, permítame decirlo. Aquí aparece una notación que tiene una rayita superior. Esta notación hace referencia a la magnitud con ajuste de tiempo, ¿bien? Este promedio del cual les hablaba. Por lo tanto, la velocidad ahora, respecto a la velocidad máxima, es decir, la velocidad es una aproximación a 1 menos r sobre r elevado a la 1/7, mientras que la velocidad media es 4/5 de la velocidad máxima, Reynolds comprendidos entre 10.000 y 100.000, es decir, Reynolds totalmente turbulentos. Por otro lado, la relación entre la caída de presión y la velocidad de flujo másico dejan de ser proporcionales, como lo veíamos para el flujo laminar. En este caso, aparece esta relación entre un factor 0,0198 por 2 sobre pi elevado a la 7 cuartos, multiplicado por el producto de la velocidad másica elevada a la 7 cuartos, por mu a la 1 cuarto, por L sobre ρ, por R a la 19 cuartos, Reynolds turbulentos. Verán que esta relación ya no es lineal entre la velocidad de flujo másico y la caída de presión. Si graficamos estas relaciones, recordemos que la velocidad en el flujo turbulento fluctúa caóticamente. Tenemos unos valores, como vemos aquí. Acá podemos ver una gráfica de la velocidad en distintos puntos. Fíjense que aquí podemos ver que toma un montón de puntos instantáneos, determinados como V sub z o velocidad media, y es necesario establecer esta velocidad con ajuste de tiempo, como dice acá la notación, para poder tomar esta relación que nos serviría a nosotros como para establecer un valor lo más constante posible de esa velocidad. Bien. En este otro apartado podemos ver que la velocidad con el incremento del tiempo comienza a verse notablemente, podríamos decir, modificada debido a este fenómeno importantísimo que ocurre con el flujo turbulento.
Una de las aplicaciones o donde esto puede verse experimentalmente de manera importante es a través del instrumento de medición que es el flujo de Pitot. Un tubo de Pitot en realidad consiste en dos secciones circulares que toman presiones diferenciales en cada uno de los puntos. El arreglo que tenemos aquí del tubo de Pitot hace ver que tenemos un tubo central, ¿bien?, que toma una medida de la velocidad, en este caso de la presión, la velocidad, y lo traduce en una medida de columna de agua, es decir, de una presión. La velocidad del fluido cuando ingresa en el tubo central toma una medida de presión a la que denominamos la presión central. Mientras que después tenemos una medida de la presión en una sección mucho mayor, con lo cual la presión es una presión estática debido a la expansión que se da en ese área, y esa presión es menor a la presión total. La diferencia que existe entre la presión total y la presión estática establece una medida de la velocidad del fluido dentro de la tubería, con lo cual puede verse reflejado a través de la ecuación de Bernoulli, en donde la presión total es igual a la estática por, fíjense esta ecuación, la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. Si conocemos la densidad del fluido cual queremos medir, se puede establecer fácilmente a través de Bernoulli la velocidad del fluido en el punto donde estamos midiendo. Esta relación o justamente dispositivo del tubo de Pitot permitió tener medidas de velocidad cuando no teníamos como referencia, por ejemplo, la Tierra, y pudo determinarse en aeronaves, por ejemplo. Fue el uso más grande que ha tenido para poder determinar la velocidad en cualquier instante, conociendo la densidad, en este caso del aire. Incluso a distintas alturas el aire va cambiando de densidad y va siendo corregido a través de hoy con los algoritmos que existen para poder determinar por otro lado la densidad del aire y corregir esta velocidad y establecer la velocidad a la cual se mueve, por ejemplo, una aeronave o una embarcación en el caso del agua. Anteriormente se realizaba esta medición de una manera que resultaba con mucho error, que eran los nudos. Los nudos eran cuántos nudos pasaban en una determinada cantidad de tiempo, nudos establecidos con una soga que tiraban al agua, y de esa manera, en un punto fijo sobre la embarcación, medían cuántos nudos pasaban en una determinada cantidad de tiempo. Así es como aparece la primera medición que pudo establecerse, pero esta medición era relativa al agua y no relativa al espacio, como lo puede determinar en este caso un equipo o un dispositivo equipado con tubo de Pitot. Hoy también existen las mediciones a través de los satélites, donde determinan la posición en distintos instantes de tiempos en cada momento. Acá podemos ver una gráfica que está muy bien representada porque, bueno, hace referencia a lo más parecido que podemos encontrar en una tubería. Si comparamos el flujo laminar y el flujo turbulento, podemos obtener estas gráficas tomando como línea continua la perteneciente al flujo laminar. Fíjense que este valor de la velocidad es una parábola que arroja este perfil de velocidades dentro del tubo. Cero en las paredes y va aumentando hasta tener su velocidad máxima en el centro del tubo. En cambio, para el flujo turbulento obtenemos una parábola con cavidades muy distintas, porque tiene ya un séptimo es el coeficiente del cual está elevado. También obtenemos en el centro la velocidad máxima del fluido y cero en las paredes, pero la pendiente es muy distinta, o la concavidad, a la que tenemos en un flujo laminar. Tiende más, no lo hace, pero tiende más a ser un movimiento casi de una pared que se va moviendo dentro de la tubería, permítanme decirles. Esta comparación es muy importante dado que da una relación de velocidad relativa, por eso que está tomada de esta manera, y acá sería 1. 1 sería la velocidad cuando la velocidad es igual a la velocidad máxima, por eso es que está establecida con estos valores que van de 0 a 1, ¿no? Una velocidad relativa comparada con la velocidad máxima del fluido.
En la comparación ahora la vamos a hacer entre el flujo, la velocidad de flujo máxico, disculpen, con el másico, y la diferencia de presiones. En este punto vemos que para el flujo laminar, la diferencia de presiones, recuerden que era directamente proporcional, o una relación lineal que teníamos, igual a 8 por mu a la L sobre pi por rho por R a la cuarta. Mientras que para el flujo turbulento teníamos toda esta ecuación con dos coeficientes importantísimos, uno elevado a la 7, si elevamos los dos coeficientes a la 7 cuartos, tenemos 2 sobre pi por 0,0198, mu a la 1 cuarto por L sobre rho por R a la 19 cuartos. Este término podríamos en cierta manera englobarlo en un coeficiente que ya lo vamos a ver en un momentito. Por lo tanto, la mayor dependencia de la caída de presión respecto a la velocidad de flujo másico para el flujo turbulento es la energía extra que se necesita suministrar para mantener el movimiento de los remolinos dentro del fluido. Con lo cual podríamos decir que en flujo turbulento hay un mayor consumo de energía para poder transportar. No voy a entrar en esa discusión, dado que en muchísimas circunstancias es conveniente transportar en flujo turbulento que en flujo laminar. Aunque sea a expensas de más energía, lo cierto es que en caudal o en ganancia neta, por ahí muchas veces resulta beneficioso o económicamente comparado con tener que necesitar tuberías de un diámetro 10 veces mayor, por ejemplo, al que tendría con un flujo turbulento, ¿no? Entonces, entramos en otro tipo de consideraciones, pero sí es cierto que, e irrefutable, que la energía que se necesita es mucho mayor. A continuación vamos a establecer una tabla comparativa entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Acá podemos ver la velocidad entonces para el flujo laminar, tiene esta relación, mientras que para el flujo turbulento tiene la misma relación, no es la misma, elevado a la 1 séptimo, 1 menos R sobre R a la 1 séptimo. Aquí está R sobre R al cuadrado, diferencia de 1. Para el caso de la velocidad media, tenemos un medio de la velocidad máxima, como podríamos hasta calcular para otro tipo de situaciones, mientras que 4/5 de la velocidad máxima para el caso del flujo turbulento. En el flujo turbulento siempre tenemos la velocidad con ajuste de tiempo por las razones que ya explicamos anteriormente. Mientras que la relación entre el flujo, la velocidad de flujo másico y la diferencia de presiones es aproximadamente lineal en el caso del flujo laminar, mientras que el flujo turbulento, esa linealidad ya deja de serlo y está multiplicada, podríamos decir, por un coeficiente o por una potencia de 7 cuartos. Los perfiles que obteníamos eran muy parecidos a esto. Aquí se puede ver más exagerado o más representado lo que decía recién, que era como una pared que se va moviendo linealmente para el flujo turbulento, mientras que un perfil laminar tiene asociado un perfil más parecido a, por ejemplo, a una forma de un proyectil o de una bala, teniendo bien representado la región de velocidad máxima que está dada en el centro de la tubería, en el eje, y paulatinamente va descendiendo hasta tener una velocidad cero. Pero es cierto que el perfil, al desarrollarse de esta manera, tiene mayor longitud, todo el perfil o la parábola, que la que tendría en el desarrollo longitudinal del tubo un flujo turbulento. Con esto pudimos ver una comparación y una aplicación directa de las ecuaciones de cantidad de movimiento expresada en este caso para una aplicación directa como puede ser una tubería circular.